tengo el honor y el placer de saludarles en nombre del Instituto Cervantes y de nuestro director Felipe Santos a esta velada en línea en este año Beethoven y en el marco de nuestras actividades culturales en torno al compositor con Van Beethoven, un diálogo hispano-alemán con Andrés Ibáñez y Reinhard J. Brembeck. Me alegra dar la bienvenida al señor Ibáñez y al señor Brembeck. Andrés Ibáñez Segura, madrileño de nacimiento, es un hombre de cultura en el más amplio sentido de la palabra. Con ya 5 años redactó su propia versión de Don Quijote y desde entonces la escritura y la música han marcado su vida. Se fue a vivir a Nueva York en 1989, donde residió 7 años en los que escribió obras de teatro en inglés, de las que algunas se estrenaron ahí. Es poeta, pero ha escrito sobre todo novelas como La música del mundo, El mundo en la era de Warwick, La sombra del pájaro lira, El parque prohibido, Memorias de un hombre de madera, la novela Lluvia de los inocentes en 2012 y La duquesa Ciervo en 2017. Publica en 2018 el ensayo Construir un alma. Dejo sin mencionar muchas publicaciones suyas. Es colaborador habitual en el ABC Cultural, donde escribe una columna titulada Comunicados de la Tortuga Celeste. Dispone de una profunda formación musical y pianística. Además, practicaba el jazz. Reinhard J. Brembeck estudió musicología e historia medieval en la Universidad de Múnich, licenciándose con una tesis sobre Hans Werner Henze. Toca la guitarra, el piano, la trompeta y la flauta dulce. También ha trabajado como director de escena y musical. Ha trabajado en la radio pública de Baviera y desde 1996 es crítico musical del diario Süddeutsche Zeitung. Es redactor especializado en música clásica en el mismo diario desde 2001, cubriendo los principales encuentros y festivales musicales del mundo. Redactó para el Instituto Iberoamericano en Berlín el artículo Beziehungen zwischen deutscher und spanischer Musik. Permítanme un comentario entre paréntesis sobre el desarrollo de la charla antes de entrar de lleno en el tema propuesto. Empezaremos con breves presentaciones por parte de los invitados y a continuación se entablará un diálogo entre los dos. Después se abrirá una ronda de preguntas y comentarios en la que ustedes podrán participar. Hasta este momento les rogamos que mantengan sus micrófonos apagados. Pueden, si así lo prefieren, enviarme, utilizando la opción del chat privado, un mensaje para solicitarme su participación. Tomaré nota y les iré dando paso por orden de recepción. Les ruego que sean breves en sus exposiciones. Por último, le informamos que la charla va a ser grabada. Pueden apagar sus cámaras si así lo estiman conveniente. Espero que estén de acuerdo. Cierren, por favor, sus micrófonos y cedo la palabra a don Reinhard J. Brembeck. Por favor, Reinhard, adelante. En el Prado, si me acuerdo bien, hay una obra de Goya que muestra, creo, no me acuerdo muy bien, pero el Duque de Alba, y tiene una partitura en la mano de Joseph Haydn. Haydn en España fue recibido ya pronto entre los nobles. Sus composiciones son muy conocidas. La recepción de Beethoven en España, para mí, 100 años más tarde la percibo. El guitarrista Francisco Tárrega, que comenzó con la forma moderna de tocar la guitarra,
ha trabajado 7 otras piezas para Beethoven, para la guitarra, también de Chopin, pero para Beethoven, que pocos tocan la guitarra con piezas de Beethoven. Eso para mí me parece muy interesante, porque es un fenómeno de la cultura de alta calidad que se transmite a un instrumento que está alejado, muy alejado del carácter de Beethoven. En la guitarra, si uno no toca el flamenco, uno no puede hacer mucho ruido. No se pueden hacer escenas que realmente irrumpen lo que suele hacer Beethoven, un elemento destructor que tiene, es un elemento muy central para él. Pues ese elemento es muy difícil representarlo con una guitarra, y Tárrega, que es un músico muy grande, ha utilizado este instrumento para usarlo para la música de Beethoven. Y en su arreglo de largos de la sonata de piano Opus 7, es una pieza en la que Beethoven por primera vez realmente se encuentra a sí mismo. Estaba planeado para piano, pero viendo cómo está compuesto, es una pieza para un cuarteto de cuerdas. Y ahí pues se ve lo que Beethoven lo que le caracteriza, que los procesos, que incluye procesos de destrucción en la música, no como los compositores anteriores a él, que vive en un entorno seguro, sino también por la Revolución Francesa. Todas las seguridades que había que en Europa sin que se hubieran cuestionado, que para Beethoven empiezan pues a verse inseguros. La religión, la confianza en el Estado, todo esto se pierde, y al final también la confianza en el propio yo ya no está dado. La forma se deshace. Y hacia el final, siempre en los cuartetos de cuerdas, siempre llega a la destrucción, etc. Eso es lo que caracteriza a todo el arte de este entonces. Esta mácula de no estar seguro, de no estar bien arraigado en la tierra. Y este fenómeno me parece que en este año de la destrucción, de las catástrofes, se ha hecho muy patente. Sin la pandemia, esta característica de Beethoven, que se ve también en Hölderlin y en Hegel, que también cumplen su 250 aniversario este año, se han perdido las antiguas seguridades, y esa postura ante el mundo pues no ha cambiado mucho. Es un contemporáneo mucho más que Mozart o Bach o Ockeghem o otros compositores. Eso es para mí la experiencia de este año de Beethoven. Muchas gracias, Reinhard. A lo mejor Andrés puede comentar algo. Bueno, cuando estaba pensando en la relación de Beethoven en España, el primer vínculo que yo encuentro es curioso, porque estábamos hablando de estos arquetipos un poco nacionales o estos tópicos sobre las regiones españolas. Quizá el nacionalismo catalán tuviera una importancia grande en el hecho de que Beethoven exista, porque sabemos que la abuela de Beethoven era española. Se llamaba María Josefa Pols y era pues por el apellido catalana. Es curioso que Jan Swafford en su biografía no dice nada de esto, simplemente menciona el nombre de la abuela de Beethoven. El crítico Andrés Ruiz Tarazona piensa que, bueno, ¿por qué había una española en Bonn en esa época? ¿Por qué una española, una catalana, se fue a Alemania a vivir? Pues piensa que pudo ser por la guerra de sucesión española. En España
había una guerra civil que duró pues, muchos años entre el reino de Aragón y el reino de Castilla, porque cada uno apoyaba a un sucesor distinto, y claro, los catalanes apoyaban a un sucesor de la Casa de Austria, que finalmente pues, perdió la guerra, luego sería emperador de Austria. Y quizá esta fue la razón de que esta mujer, María Josefa Pons, se fuera a Alemania y fuera la abuela española, catalana, de nuestro del gran compositor. A mí la figura de Beethoven siempre me ha parecido fundamental, no solo por una cuestión personal, una cuestión sentimental, o ya desde niño, para mí Beethoven era una especie de ídolo, un héroe. Yo leía biografías sobre él cuando era niño, esas biografías muy inexactas, pero muy inspiradoras, y al final, pues no tan inexactas, porque la vida de Beethoven tiene mucho de legendario y de mítico. Pero cuando pienso en su figura, y pienso en este año, en el año 2020, en la época que estamos viviendo, me interesa mucho la figura de Beethoven porque en él se unen cosas que para nosotros todavía están desunidas. Todavía seguimos viviendo un poco un mundo de contradicciones, un mundo donde no podemos aceptar, o bien aceptamos la ciencia, o bien aceptamos la religión, o bien somos ilustrados, o bien somos románticos, o bien creemos en la razón, en la cabeza, o bien en los sentimientos, etc. Y hay, sobre todo, una forma muy desenfocada de entender qué es la ilustración y de qué es el romanticismo. El propio Beethoven despreciaba el romanticismo, pero claro, él tenía una visión del romanticismo muy limitada, igual que la de Heine. Era una visión que relacionaba el romanticismo con algo muy pequeño, porque él era puramente romántico. Cuando pensamos en lo que Beethoven representa, vemos que en él se unen la ilustración de su Bonn natal y también el romanticismo que él practicó, porque el romanticismo, bueno, se habla de que el romanticismo es la escuela del sentimiento, se puede relacionar con Rousseau, etc., pero el romanticismo es sobre todo la creencia en la libertad individual del artista, en el hecho de que el artista crea sus propias reglas, el hecho de que cada obra crea sus reglas, frente a una poética anterior en la que existen unas reglas, existen las reglas en el caso del clasicismo, las reglas clasicistas. El artista romántico considera que las reglas han de ser las reglas de la naturaleza, las reglas de la vida. Igual que la naturaleza crea formas, crea árboles, crea seres vivos, el artista crea obras, las crea en un proceso orgánico. De hecho, y por eso todas las obras, y las obras con las 9 sinfonías de Beethoven, son absolutamente diferentes una de otra. Cada una tiene su propio sistema generador. En Beethoven se unen una visión ilustrada, una visión romántica, un gran interés y admiración por la ciencia, un gran interés por la política, por la actualidad. Beethoven era un gran lector de periódicos. También estaba muy atento, por ejemplo, a la actualidad española. En esa época en España pues había todo tipo de... Fue un siglo muy revuelto, una época muy revuelta. Napoleón invadió España, hubo una guerra contra Napoleón. Una de las obras más famosas de Beethoven, la batalla de Vitoria, o la victoria de Wellington, tiene que ver con esa guerra que tuvo lugar en España. Luego él iba siguiendo todas las incidencias de la historia española, los problemas con el absolutismo, la Constitución de 1812, el trienio liberal, etc. También el interés por la ciencia, el interés por la filosofía, el interés por la religión, pero una religión que tiene que ver, desde luego, con la ilustración, una religión que no es dogmática, es una espiritualidad, digamos, aconfesional y personal, no normativa. Todo eso junto, y es lo que me interesa, también el interés por la India. Beethoven tenía en su casa, en su estudio, copiado una serie de textos tomados de
de textos indios, también de textos egipcios, uno del templo de Sais, que me conmueve mucho porque me hace pensar en esa novela de Novalis, Los discípulos en Sais. También Novalis y Beethoven estaban pensando en ese Sais misterioso de Egipto. Todas estas cosas se reúnen en Beethoven. La ciencia, la música, la filosofía, la ilustración, el romanticismo, la India, Occidente, Oriente, todo el pensamiento, la filosofía kantiana, etc. Y todo eso a través de un último lenguaje, que es la música. Y la música es el lenguaje para Beethoven, el lenguaje universal, porque es el lenguaje que une todos. Y también porque la música para él, estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho el señor Brembeck sobre la nueva forma de entender el arte que tiene Beethoven. Pero también hay algo, desde luego que sí, ¿no? Es algo que tiene que ver con la destrucción y con la inquietud. Pero también con la convicción de que la música no es solo música, que la música dice cosas, que la música es una forma de pensamiento, es una forma de filosofía. Desde luego, también la música de Mozart es así. Cuando uno escucha las grandes óperas, la flauta mágica, Don Giovanni, eso está lleno de reflexiones. Don Giovanni está lleno de reflexiones sobre la sociedad, sobre la crisis, sobre la revolución, sobre las desigualdades, sobre la nobleza, absolutamente. Pero desde luego es Beethoven el que convierte la música en un lenguaje filosófico, en una transmisión de ideas, y desde luego una transmisión de ideas con una vocación que es lo último y de lo más importante, que es una vocación democrática. Es una música dedicada a las multitudes, a las muchedumbres. Es un cambio en el papel social de la música. Bueno, como introducción, hasta aquí. Muchísimas gracias. Reinhard, brauchst du einen Moment, darüber zu reflektieren? ¿Te damos un momento para reflexionar sobre lo que se ha dicho? Pues ha sido una lista de réplicas y de ideas, ¿no? Sí, realmente, para pensármelo, unos 2 o 3 años no más, pero voy a tomar el camino directo. Beethoven, según lo que se ha dicho, se acaba de decir, fue una mezcla de algo universal. O sea, tenía algo universal que condensaba en su música, que aunaba en su música, hablando con el mundo. Y es un pensamiento que nace en el romanticismo. Si tenemos en cuenta las situaciones de los conciertos en aquellos tiempos, la mayoría de las personas quedaba excluida de los conciertos que tenían lugar pues, en otras esferas. Durante muchos tiempos en el occidente, la gente escuchaba música en las iglesias. En las iglesias fue donde se tocaba lo último en estética, digamos. En Notre Dame, por ejemplo, la iglesia que lamentablemente se incendió desde el siglo XIII, pasando por Orchegem, hasta los tiempos de Mozart o de Beethoven. Mozart en su juventud componía muchas obras sacras, y si no, y podría haber terminado en una posición dentro de la iglesia creando tan solo obras sacras, y es ahí donde se fuga Beethoven. Él se dirige a un público burgués que quiere hacerse una idea del mundo. O sea, así queremos que sea el mundo. Y Beethoven realmente
presenta una imagen antirrealística y el resultado es Ifigenio en su única ópera. Ahí se hace muy patente. En Fidelio, perdón, o en su primera versión, en Leonore, que no tan solo para Jacques fue la mejor versión. Es un nombre de una mujer. Hay una pareja terroristas. Y el escenario es Sevilla y trata de asesinato protegido por el Estado, y el salvar, la mujer logra salvar a su pareja con una pistola, y ese tipo de historia o ese tipo de conexión con la religión se da en muchos casos hoy en día también. El Estado, la pareja de terroristas, y al otro lado vemos a la gente, ¿no? La gente común. Y ahí es donde Beethoven no logra una unión o una síntesis de la historia. Y en cambio, Mozart en su Don Giovanni, tenemos a la campesina y a Don Giovanni, el noble. Él a través de la erótica, logra crear una unión de los dos. Y Beethoven, que es una persona del norte de Alemania, también gruñón un poco, él no lo logra. Él no logra establecer una conexión entre ambos. Y él muchas veces ostenta esa sensación de algo universal, de algo integral, o sea, esa erótica, esas sensaciones, esas emociones se van, ya no se hacen patentes en su música. Y en otras ocasiones realmente quiere lograr algo por fuerza, quiero forzar algo, quiero imponer este idealismo que tengo a ese mundo tan decaído. Yo creo que Dios lo haga de otra manera, cambie a la gente para que sean mejores, una visión del ser humano no sexual. Y ahí es donde tenemos una cierta fricción, y Beethoven realmente es un personaje, hasta diría, siniestro. Pues es una teoría bastante atrevida. Usted está en el Instituto Cervantes, realmente, ¿no? Sí, pero también hay cartas que escribía a las amantes. Sí, hasta que tenía 30, 35 años, había muchas mujeres que se interesaban por él, pero nunca tuvo mucho éxito. No sabemos si su idealismo pues fue un obstáculo para él en su vida sentimental. ¿Qué dices, Andrés? Bueno, es curioso que estamos hablando de Don Giovanni y de Fidelio y con Leonora. Y las dos son óperas que transcurren en España. Es verdad que Mozart tiene 3 óperas, sobre todo, que son como una trilogía de la Revolución. Las bodas de Fígaro sería la crítica de la nobleza, ¿no?, basándose en Beaumarchais y toda una obra típicamente ilustrada. Don Giovanni sería la ópera de la revolución. Ahí está la revolución, no solo porque hay una revolución en la escena, ¿no?, cuando Masetto empieza a reunir a todos los villanos, los campesinos, para ir a luchar contra Don Giovanni, que es el noble malvado o corrupto, sino también en la música, ¿no?, en el famoso episodio
las tres orquestas en escena, al final del primer acto, Don Giovanni, cuando cada orquesta está tocando una danza diferente en un compás diferente, ¿no? Eso es la revolución. Y además hay una danza cortesana, una danza campesina y una danza intermedia, una contradanza. Es la revolución puesta en música. Las clases sociales ya no coinciden, ya no encajan. Es que están en compases diferentes y las barras de compás y los acentos chocan unos con otros. Y luego Mozart tiene la tercera ópera, que es la flauta mágica. La flauta mágica sería la utopía. ¿Qué tipo de mundo se podría construir si una revolución imaginaria tuviera éxito? ¿Qué tipo de mundo podría ser el mundo futuro, el mundo justo? Y Fidelio surge desde luego de la flauta mágica, viene directamente de la flauta mágica. Es muy curioso porque yo no sé en qué año exactamente, pues Franco murió en 1975. Cuando murió Franco en España, inmediatamente se empezó a hablar de un cambio del régimen, de pasar a una democracia. Hubo unos años ahí de incertidumbre donde empezaron a aparecer partidos políticos, se hicieron pero claro, había muchos problemas para pasar de una dictadura a una democracia, y uno de los problemas era todas las personas que estaban en la cárcel. Había en España en ese momento un montón de presos políticos del franquismo. Entonces se estaba hablando todo el rato de amnistía. La amnistía, soltar, liberar a todos esos presos políticos del franquismo. Entonces, en ese momento, en Televisión Española, no sé quién tuvo la feliz idea de programar Fidelio. Era impresionante. Yo debía tener entonces, no sé, 15, 16 años. Era impresionante ver en la televisión una ópera de Beethoven, una ópera del siglo XIX, una cosa muy lejana, y además una obra de arte perteneciente al mundo de la alta cultura, etcétera, que estaba hablando directamente de un problema político que había en España. Y cuando yo recuerdo ver en la televisión esas escenas de los presos saliendo con las cadenas y cantando a la libertad y cantando a la luz del sol, eso era tremendo. Estaba hablando directamente de la actualidad política española de ese momento. Mi visión sobre Beethoven no es tan siniestra. Yo nunca no me parece que fuera una persona con sus sombras, desde luego, malhumorado, desde luego que debía serlo, cabezota, tratable muchas veces, pero yo creo que, bueno, eso es la personalidad, es la personalidad psicológica, ¿no? En cuanto a la obra, todo ese idealismo, pues yo no sé, yo creo que Beethoven era una persona absolutamente moderna, era una persona moderna. Hace falta hacer muchas maniobras, conceptuales para convertirle en otra cosa. Beethoven era un hombre de la edad, lo que Harold Bloom llamaba la edad democrática. Era un hombre de la edad del mundo moderno que se abrió con la Revolución Francesa y con el fin del antiguo régimen. Sí, tiene ese idealismo que yo lo relaciono. A mí siempre hay cosas que me resuenan a Beethoven, por ejemplo Rousseau, por ejemplo Wordsworth, ese tono, esa humanidad de Wordsworth, esa sad music of humanity, eso me suena absolutamente a música de Beethoven. Ich glaube, was ich hier jetzt habe hören können, ist, dass pues yo creo que vosotros dos tenéis una opinión parecida con respecto a los contemporáneos de Beethoven. Ahora lo vamos a repetir. Acabo de comentar que yo creo que con todas las diferentes perspectivas que acabamos de escuchar vosotros dos, ¿estáis de acuerdo
de Beethoven es un contemporáneo nuestro, es moderno, está con nosotros, más tal vez que Mozart en sus dificultades con el romanticismo o Reinhard como Reinhardtismo de la erótica. Pero te dejo hablar a ti, Reinhard, por favor. Reinhard Brembeck, sálvame. Esa experiencia, Fidelio, después de Franco, en una época que yo no he nacido, Walter Felsenstein, el director de la ópera cómica, fundador de la ópera cómica, que ha fundado el teatro dirigido a comienzos de los años 50, que pensaba que no se podía poner en escena en un escenario, lo mostró como película. En esta película se ve mucho de ese estilo Biedermeier, de este mundo de los presos en la cárcel. De eso se ha tachado mucho y todo se concentra en un odio en nuestro asesino, el Hitler, Adolf Hitler, que con la ayuda de la música de Beethoven, con imágenes positivas, negativas, pues lo ha eliminado. Es una revolución popular que elimina al dictador y no como en la historia que Franco que muere en su cama y Hitler que se suicida. Los dos no han sido echados por su país, o sea, no han sido eliminados por su pueblo. Felsenstein ha sido un estado inaguantable y por eso pues él pone en escena ese derrumbe del dictador. Eso es algo típico para las personas, los hombres, pero no es algo humano. Sinfonie von Beethoven. Eine denkwürdige Aufführung war hier in München mit John Ha habido con el Monteverdi en una escena y la orquesta, y la música la ha arreglado de forma que yo hubiera salido, cuando salí yo hubiera estado dispuesta a matar con mis propias manos a cualquier dictador en el mundo. Y eso lo que me hace recordar a la Novena Sinfonía y también a Fidelio. Y eso tiene algo manipulador. Hay algo manipulador en Beethoven, que es esa desconfianza, es esa ruptura que vive. Sabe que ya no puede hacer el arte tal como antes y por eso instrumentaliza muchas veces el arte para sus ideas. Fidelio son dos óperas. Le hubiera gustado hacer una ópera revolucionaria, pero la época no se lo permitió. Y cuando salió la primera versión, Leonore, en el Teatro de Viena, hay allí sobre todo oficiales franceses que no entienden el texto de esa ópera alemana, a pesar de que el texto venga directamente del francés y se haya compuesto allí. Aunque a pesar de que la historia, el argumento, tiene un lado revolucionario. Y los soldados franceses que estaban presentes lo deberían haber entendido, pero no. Beethoven tiene algo manipulador que a Richard Wagner le habrá gustado mucho. Y ha pues destilado su música de, digamos, drogas. Eso ha sido a partir de Beethoven. No hubiera podido haber usado otro compositor diferente. O sea, todo concentrado con nuevos ingredientes, nuevas esencias. De ahí pues sale Wagner. Eso es algo
digamos, un parentesco un poco complicado. Eso es solamente un aspecto, como ha dicho Andrés, de Beethoven, pero este aspecto también existe y a eso me refiere con lo dudoso, lo sospechoso que podría considerarse. Interessant. Eso me parece muy interesante para resumir lo que he escuchado, si me lo permiten. Entonces yo te entiendo a ti, Reinhard, que tienes un idealismo escéptico, y Andrés, veo más bien una esperanza romántica en la descripción de Beethoven. Y quisiera prolongar esa A de romántica, no solamente romántico, sino romántico, con una A larga. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto, adelante. Bueno, es muy interesante. Recuerdo que tu pregunta al principio era si Mozart era más moderno, si Beethoven era más moderno que Mozart. Es muy, muy curioso esto porque, bueno, yo buscando pues, estos influjos de Beethoven en la cultura española, pues desde luego no se puede evitar este libro, que es El canto de las sirenas de Eugenio Trías. Eugenio Trías, importante filósofo español, pues en sus últimos años llegó a la conclusión muy, muy lógica de que un filósofo tenía que pensar en la realidad, tenía que pensar en el ser humano, tenía que pensar en el ser, en la política, etc. Y también tenía que pensar en la música. No todos los filósofos llegan a esta conclusión tan sabia. Entonces, Eugenio Trías, sus últimos libros están dedicados a la música y, curiosamente, también al cine. En El canto de las sirenas, uno de los capítulos está dedicado a Beethoven. Y una de las cosas que él dice, a mí no me gusta, tengo que decirlo, creo que no me gusta la visión que él da. Una de las cosas que dice es que Mozart sería un compositor más de nuestro tiempo que Beethoven, porque él habla de Beethoven como el heroísmo, el triunfalismo de sus sinfonías. Dice que nuestra época, que es una época de máscaras, que es una época de dudas, que es una época posmoderna, o que es una época en la que ya no creemos en los grandes relatos, pues la música de Beethoven sería puro gran relato, ¿no? Yo, desde luego, no estoy de acuerdo con Trías, y no estoy de acuerdo con estas cosas, pero creo que hay una visión un poco establecida de lo que es el romanticismo y de lo que es la Ilustración. Yo no sé exactamente cómo es en Alemania, porque claro, en Alemania y España tienen algo muy diferente, que es que en Alemania hay una inmensa cultura romántica en la poesía, en la música, y en España no, en España el romanticismo fue muy pobre. Y entonces en España nunca se ha entendido bien el romanticismo. España siempre ha tenido un problema con el romanticismo. Entonces en España se entiende la Ilustración como algo así como todo lo que es progresista y el romanticismo como todo lo que es reaccionario. Y eso es completamente absurdo. El romanticismo es esencialmente revolucionario. El romanticismo es el movimiento más progresista. Pasa que, claro, la Ilustración es algo que tiene que ver con la ciencia, con la ley, con la educación, y el romanticismo tiene que ver con el arte. Son campos de acción diferentes. Pero, claro, toda esta visión de Beethoven como que es un manipulador. ¿Pero qué significa que es un manipulador? Que dice cosas a través del arte. Entonces, todos los poetas y todos los escritores también son manipuladores. Y todos los, no sé, desde luego Picasso es un manipulador en el Guernica, ¿no? Y no sé, y Vasily Grossman es un manipulador cuando escribe Vida y Destino y denuncia el Gulag, denuncia a Stalin, denuncia a Hitler. Hombre, un manipulador, no sé, es una persona que quiere hablar de cosas, que quiere, que claro, si cogemos al compositor anterior a Beethoven, no sé, a Haydn, que es el músico cortesano, el criado que está dentro de la casa del conde de Esterházy y sabe cuál es su lugar y hace la música que le piden. Entonces, esto está mal porque es un cortesano y no pretende... Y también la postura de Beethoven está mal, entonces, ¿cuál estaría bien? Es verdad que Hitler usó la música de Beethoven,
Hitler usó la música de Beethoven. Hitler, en el cumpleaños de Hitler, la música que se ponía era la novena sinfonía. También a Hitler le encantaba Bruckner. Bruckner, el menos político de los compositores. Bruckner, una personalidad absolutamente anticuada, religiosa, etc. También Stalin utilizaba la música con propósitos políticos. Eso no es culpa de la música. Eso, en cuanto a la visión de que Wagner que proviene de Beethoven, no cabe duda, por supuesto. Pero claro, ahí tendríamos que discutir si Wagner, por decirlo pronto y mal, es bueno o malo. A mí me sorprende esta visión que hay de Wagner como un manipulador, nos fijamos en el Wagner triunfalista, nacionalista, en ese Wagner viciado, estropeado por la asociación que se hace de su música con Hitler, ¿no? En realidad, Wagner no es eso. Wagner no es eso. Hay un libro apasionante sobre la tetralogía, el libro de Roger Scruton, musicólogo inglés y filósofo muy recientemente fallecido. Roger Scruton, en este libro, se dedica a estudiar la tetralogía de Wagner, viendo lo que dice Wagner. Yo he visto, hace poco en el Teatro Real, vi un montaje de Parsifal, donde se identificaba a Parsifal con el nacimiento del nazismo. Pero si Parsifal no habla de eso en absoluto. Claro, uno puede imponer sobre cualquier obra de arte, cualquier visión ideológica, identificar a Parsifal con Hitler, etc. Pero Parsifal no habla de eso. Wagner no habla de esas cosas. Wagner es básicamente, en la tetralogía, él es casi un bolchevique, él es un revolucionario. Él está hablando de la lucha entre los nivelungos, que serían los proletarios, y los dioses, esos dioses que al final se hunden porque no tienen legitimidad, se hunden ante la emergencia de los seres humanos. Yo no sé, el mensaje de Wagner a mí me parece un mensaje también. Existe el lado antisemita de Wagner, que a todos nos parece embarazoso, etcétera, el judaísmo en la música, etcétera, todo eso. Pero el mensaje de Wagner a mí me parece un mensaje, claro, que viene de Beethoven. Es un mensaje que tiene que ver sobre todo con la indagación en el yo. Ese es el gran tema de Wagner. Es el tema que aparece, pero no estamos hablando de Wagner, tenemos que hablar de Beethoven, pero el tema de la identidad, de la búsqueda de la identidad, eso es lo que está en Wagner desde Lohengrin, que no puede decir su nombre, Siegfried, que no sabe quién es, que está buscando quién es, Parsifal, que está buscando quién es, Tristan, que no sabe quién es hasta que no acepta morir, y cuando entra en el mundo de la muerte descubre, porque ahí Wagner estaba pensando sobre todo en la historia de Buda, que es la fuente de Tristán y la fuente de Parsifal. Wagner estaba pensando en otras cosas. Yo no creo que todo sea político. Es ist sicher nicht alles politisch, aber es ist auch nicht zu vermeiden, dass... Seguramente no todo es política, pero no podemos evitar que las cosas que hay sean interpretadas de diferentes maneras y también en el contexto político. Una de las entrevistas más interesantes y más conmovedoras fue con Barbara Ruchikova, que es una señora judía de República Checa que habría sobrevivido 4 campos de concentración y a pesar de todo ello estudió el piano, aunque se había quedado completamente decaída y por hambre, y luego le entregaron un premio aquí en Múnich, y ella obviamente tocaba también a Beethoven y se hizo famosa después de la Segunda Guerra Mundial. Y ella decía, sí, esta insurgencia de Beethoven, esa rebeldía de Beethoven, la tenía ya dentro de mí. Y ahí llegó a Bach. Y el consuelo de Bach, que Beethoven no lo tiene.
Y a eso me refiero cuando estoy hablando de estos gestos exagerados de Beethoven. Bach no me manipula como público, no me incita a algo. Me deja escuchar, me deja oír y me deja ser humano de forma más integral que lo hace Beethoven. Y creo que el romanticismo es una época infeliz, una época difícil. A mí siempre me da la sensación de que Stravinsky fue el primer en resaltar lo artístico, no lo existencial, lo artístico. O sea, cómo hacemos las cosas. El primero en realmente seguir el hilo de los tiempos antes de Beethoven. Y el compositor más importante político del siglo XX, Luigi Nono, un compositor de Venecia, que trabaja en esa tradición con intolerancia del 60, manifiesta sus protestas contra los trabajadores del extranjero que había en Alemania en aquellos tiempos, en los años 60. Y en la cumbre de su obra interrumpe esa música expresiva de Beethoven y con su cuarteto de cuerdas emprende un camino completamente diferente. Se llama Fragmentos, Silencio. O sea, fragmentos. Ahí tenemos, pues, alude a Beethoven con esos movimientos cortos que hacen y luego se van. Y silencio. Silencio, el contrario de la música, el contrario total de la música. Realmente incorpora tantas pausas que uno no se termina notándose cuenta de la música entre las pausas, y haciendo referencia a Hölderlin, que, como dije, cumple los 250. Es un nuevo inicio y es una retrospectiva a la vez. Es una manera de pacificar a Beethoven mediante la ternura, también el silencio. Por eso creo que, a diferencia de Stravinsky, por ejemplo, que siempre es muy, muy sofisticado, ¿no? Pero aún mantiene un mensaje central emocional que es comprensible en el primer momento, a pesar de la complejidad. Al Nuno lo hace igual. Él incorpora tanto silencio en la música, mucho más atrevido. Y con eso vuelve. El canto sospeso, obviamente, es una de las obras conocidas, que son las cartas de despedida de los partisanes asesinados por los alemanes. Y presenta otra vez presenta otra visión de ello que en su obra, que yo consideraría la obra número 17 de cuerdas de Beethoven. Muchas gracias. Vamos a ver, no nos gusta Beethoven, pero sí nos gusta Stravinsky y Luigi Nono. Hombre, creo que a uno le puede gustar Bach, le puede gustar Beethoven, le puede gustar Stravinsky e incluso le puede gustar Luigi Nono. Todos al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué tenemos que elegir? Es muy interesante esto de Stravinsky porque pensando de nuevo en el tema de Beethoven en la cultura española, hay unos textos muy curiosos que escribió Ortega y Gasset, el filósofo y ensayista Ortega y Gasset, en el año 1921. Son 2 artículos que se llaman Musicalia, y en estos artículos Ortega habla sobre el romanticismo, sobre la música romántica, que él aborrece, que lo odia, y la nueva música que él ve representado en Debussy y en Stravinsky.
El ejemplo que él pone de música romántica es sobre todo la Sinfonía Pastoral de Beethoven, la Sexta Sinfonía. Para Ortega, la Sexta Sinfonía representa toda la vulgaridad. Él habla de la vulgaridad del romanticismo, habla de la vulgaridad de Beethoven, esos sentimientos, dice, de funcionario, de buen burgués, de señorita reprimida y sentimental, que para él son los de Beethoven y también los de Wagner. A él Wagner le parece el epítome de la vulgaridad. Y él destaca que en la música de Debussy y de Stravinsky hay una cualidad objetiva, que uno ya no puede identificarse. Dice cosas, es muy interesante lo que dice Ortega, porque Ortega dice que cuando oímos la música romántica, nosotros estamos oyendo como la música de nuestra vida, estamos entrando en nuestro interior, y que lo que nos gusta no es la música, lo que nos gusta es nuestra vida. Lo que nos gusta es esa emoción que crea en nosotros. Y esto es una cosa muy profunda, porque aunque él lo dice como algo negativo, a mí me parece que es cierto, pero no me parece malo, me parece muy, muy, muy significativo que una música se convierta para mí en la representación de mi vida, de mi interior, y que eso me guste. Claro que me guste, claro que me gusta porque yo soy música, porque la vida es música, porque la realidad es música. Y esto es lo que hace la música romántica. Hablábamos antes de Mozart. Mozart nunca se identifica con la música romántica, pero hay un momento en la flauta mágica que eso es ya plenamente romántico. Hay un momento en que Tamino y Papageno están hablando, pero les han prohibido hablar, tienen que estar callados. Y entonces Papageno le hace una pregunta a Tamino, y Tamino, como no puede hablar, coge la flauta y toca la flauta. Ese momento es un momento en que ya estamos en el mundo romántico. La música viene a decir lo que las palabras no pueden decir. La música es el lenguaje que va más allá de las palabras. Volviendo a Stravinsky, a Debussy y a Ortega, yo creo que Ortega aquí estaba defendiendo una estética muy de los años 20, muy de la época de las vanguardias, es lo que luego Ortega desarrollaría más en la deshumanización del arte, su gran ensayo sobre el arte de las vanguardias, donde él dice que el arte moderno ya no es un arte sentimental, porque bueno, estamos en una época, en esa época realmente posterior al simbolismo, posterior a todo ese mundo decimonónico, el mundo de la Belle Époque, que ya se ve como algo decadente, ¿no? Y entonces el siglo XX quiere algo que sea limpio, que sea rápido, que sea energético. Pero claro, es que ya no estamos exactamente en los años 20, pero del siglo XXI, ¿no? Me sorprende, ¿no? Estas críticas al romanticismo que son, no sé, para mí son unas críticas muy modernistas, ¿no? Es verdad que curioso que la ópera de Nono sea Prometeo, ¿no? Un tema tan beethoveniano, ¿no? Y claro, pues Luigi Nono es verdad que usaba mucho el silencio, pero Luigi Nono, que era un comunista con carné, convencido, que escribía obras revolucionarias, absolutamente. Luigi Nono no es demagógico, Luigi Nono, su música no es, ¿no?, como una ola de fuerza y luz. Esas obras no son absolutamente políticas, combativas, con un programa detrás. Es verdad que en su cuarteto, en el Fragmentos, Silencio, Adiótima, que está inspirado en Hölderlin, ¿no? Bueno, Hölderlin hizo una cosa maravillosa cuando él había perdido la cabeza, estaba loco, viviendo en aquella pequeña casita. Hölderlin tenía un piano y lo que hizo fue romper muchas de las cuerdas para tener pocas notas. Y él estaba siempre tocando, pero no quería tener tantas notas, quería tocar pocas notas. Claro, aquí esto nos lleva también al silencio, pero el silencio está en Beethoven. Es un elemento fundamental de Beethoven. En Beethoven el silencio entra en la música. Por ejemplo, en el principio de la Sinfonía Heroica, ¿no? 2 acordes, silencio. En el scherzo de la Novena Sinfonía,
Es una figura, otra figura, el timbal. El silencio es parte del discurso. Y hay momentos en Beethoven, y es que para mí, a mí Beethoven ni me manipula, ni me hace nada de esto. A mí, yo no sé, lo veo de otra manera. Hay momentos en Beethoven, por ejemplo, en la sonata 31, en la bemol, al final del primer movimiento, hay uno de esos momentos en que Beethoven abre un silencio que para el discurso musical. Y esto lo hace muchas veces. Luego Schubert también, no sé si lo hereda de Beethoven, Schubert también hace lo mismo con el silencio. Usa el silencio, de repente hay algo como que se para. Luego también Bruckner heredará esto y Mahler, desde luego. Al final, en la sonata 31 de Beethoven, al final del primer movimiento, hay un momento de pronto en que la música queda suspendida. A mí me gusta mucho tocar ese movimiento y estoy deseando llegar a ese momento en que de repente la música queda suspendida. Hay un acorde, silencio. Otro acorde, silencio. Es como una ventana, es como decir, bueno, estamos hablando de la historia, sí, los periódicos que él lee, la revolución, etcétera, todo eso. Pero también hay otra cosa, que es algo que está más allá del tiempo. Esas ventanas que abre Beethoven son ventanas a algo que está más allá del tiempo o que abren otro tiempo, una especie de cuarta dimensión. A mí siempre me ha intrigado mucho eso, me ha gustado mucho eso. Creo que la recepción de música antigua, muerta, no es una cuestión del pensar, de una forma de pensar o no de pensar, sino de una aceptación emocional. Me acuerdo muy bien que en una tienda encontré un disco con música de Yanis Sedakis, que ha luchado contra los ingleses después del 45, se ha perdido un ojo y luego tuvo que huir y en París, trabajó con el arquitecto Debussy, también como matemático. Ha hecho una música muy abstracta que se ocupó de temas de manipulaciones matemáticas con amplias superficies sonoras que se han creado. Todo lo que al escucharlo pues parece como si uno pudiera asistir a una erupción de un volcán estando dentro del cráter. Tiene mucha fuerza. Hasta ese momento nadie había hecho una música como esta. Tiene algo muy brusco, lo que tiene Beethoven, pero aún mayor con algo de la naturaleza. No es primeramente una expresión subjetiva, sino esa sorpresa que uno siente ante las fuerzas de la naturaleza. Ya no estamos hablando de humanismo, sino es lo que Ortega, también lo que tiene importancia para Ortega, es la expulsión del hombre del arte, la deshumanización, ¿no? Es la expresión, el término que se utiliza. Lo que Debussy comienza, lo que Stravinsky lo supera, pues viene a un nuevo punto culminante. Para mí, el romanticismo, como es tan emocional, o sea, intenta cubrir sus debilidades, es una música menos interesante en comparación con la música del siglo XVI y XVII. Y volviendo a Ortega, también hay un texto muy bonito, cumpliendo otra vez los clichés de España. El cumpleaños, el 30
cumpleaños de Mallarmé, se reúnen los hombres, claro, es porque las mujeres no tenían que ver nada en la cultura y hoy todavía se aceptan solamente también como público. Se reúne un grupo de hombres al sur del Prado en el Jardín Botánico para hablar sobre Mallarmé, porque, bueno, eso es difícil. Y creo que pasan 8 minutos en silencio y Ortega pues escribe en este texto lo que ha pensado durante esos 8 minutos y después de 3 o 4 páginas, eso fue lo que pensé en el primer minuto. Así que 8 minutos son mucho y que ya no que tenía ganas de seguir escribiendo. Y a veces, en el caso de Beethoven, no está mal reunir el silencio de Nono y Ortega y olvidarlo de vez en cuando, hasta dentro de 50 años, pues venga el siguiente aniversario. Ja, jetzt möchte ich die Sache nicht so lange mit. No quisiera alargar demasiado el silencio, pero les doy las gracias a ustedes. Y yo como gestor cultural muy simple aquí del Instituto Cervantes, todo lo que ustedes dicen, yo lo puedo solamente escuchar. Desde Beethoven y Luigi Nono, los Xenakis. Esto ha sido el traspaso. Andrés, si quieres replicar, contestar algo a lo que ha dicho Reinhard, pues entonces adelante. No, replicar no, cada uno tiene sus preferencias estéticas. A mí sí me gusta el romanticismo, siempre me he considerado un escritor romántico, incluso con todos los malentendidos, las críticas, toda esa deshumanización de la que hablaba Ortega, la deshumanización de la que habla Ortega en estos años, pues es una deshumanización que tendría sus consecuencias. Yo no creo que se pueda hablar cuando hablamos del humanismo, de superar el humanismo, de que el humanismo está terminado. Hay un libro muy interesante, que también lo tengo aquí. Tengo este libro desde que era niño, es curioso. Es un libro de Adolfo Salazar, un gran musicólogo español. Se llama Los grandes compositores de la época romántica. He vuelto a leer el capítulo de Beethoven y me ha parecido absolutamente magistral. No me esperaba algo tan bueno. Una de las cosas que dice Adolfo Salazar es que Beethoven estaba luchando por crear un nuevo mundo y que ese mundo, en el momento en que él escribe, está en peligro de desaparecer. No sé si voy a encontrar, bueno, no importa la cita. No importa la cita exacta. Dice que estamos viviendo un mundo, con Beethoven nace un mundo nuevo, un mundo que pasa hoy por una grave crisis de evolución y que está en vísperas de adoptar quién sabe qué forma extraña. O sea, y este libro aparece en el año 36. Aparece en el año 36, el año en que empieza la Guerra Civil Española. Y cuando termine la Guerra Civil Española empezará la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que esas ideas de Ortega, yo cuando estaba leyendo, cuando leo la deshumanización del arte, o leo cómo se ríe Ortega de la Sexta Sinfonía de Beethoven, y dice que la visión de un artista de la naturaleza es la del preludio a la siesta de un fauno de Debussy. Bueno, pienso que simplemente la música de Beethoven es de principios del siglo XIX y la de Debussy es de finales del siglo XIX. Simplemente esa es la diferencia. No hay una es buena y otra es mala. Pero claro, es que cuando leo esos textos de Ortega, yo estoy viendo ese ambiente que había en Europa de locura, de desprecio hacia el humanismo, desprecio hacia el ser humano,
esa especie de cosa deportiva, energética, también el desprecio que tiene Ortega por la democracia y el desprecio que tiene Ortega por esa especie de defensa de la aristocracia que él tiene siempre, esa cosa tan rara de Ortega que siempre tenemos que intentar entender. Quiero decir que ahora yo no creo que eso se pueda ver igual. La deshumanización del arte y de Ortega condujo a un montón de horrores, condujo a la Segunda Guerra Mundial, condujo al Gulag, condujo a la bomba de Hiroshima, condujo al Holocausto, condujo a un montón de desastres. Hace poco, ahora el mundo cambia muy rápido. Hace poco yo leía este libro de Harari, este filósofo israelí, este libro Homo Deus, donde él habla del futuro, de un posible hombre futuro, que sería una especie de ser informático, ¿no? Porque Harari es muy defensor del dataísmo, está en contra del humanismo, dice que el humanismo es una cosa que está completamente pasada. Para Harari identifica el humanismo, desde luego, con lo que nosotros solemos identificar el humanismo y también con Stalin y con Hitler. Para él Hitler es una forma de humanismo, una cosa muy extraña. Entonces, claro, han pasado unos pocos años desde que Harari escribiera ese libro. Ahora Harari ya no habla de eso. Ahora está muy preocupado por el problema de la poshumanidad. Ahora nosotros estamos enfrentados a un problema, que es la poshumanidad. La poshumanidad quiere decir más o menos que nosotros vamos a ser sustituidos por las máquinas. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de descargar la conciencia en un ordenador, estamos hablando de lo poshumano. Creo que es el momento y al mismo tiempo estamos viviendo una pandemia. Estamos viendo que nosotros no podemos separarnos de la naturaleza y no podemos separarnos de la vida y no podemos separarnos de nuestra humanidad. En realidad, para mí, yo siempre he sentido que era un escritor romántico y siempre lo he querido ser, un artista romántico, no en el sentido sentimental, sino en el sentido real, de lo que es el romanticismo en Beethoven, en Schopenhauer, en Keats, en Wordsworth, en Hölderlin, en Novalis y en todos los grandes, y en Wagner, y en todos los grandes románticos. A mí me parece que es ahora cuando lo que necesitamos es un nuevo romanticismo, porque lo que estamos viendo es que nosotros, es que por eso el mensaje y la figura de Beethoven me parecen más modernas ahora que nunca. Es posible que hace unos años, es posible que Ortega lo viera como un burgués lleno de sentimientos filisteos. Pero ahora mismo es que ese mensaje, primero, que todos los hombres somos hermanos, que es lo que dice, es lo que dice la novena sinfonía, que somos millones y que no podemos separarnos de la naturaleza, yo creo que no se puede decir más sencillo y no se puede decir mejor. Nosotros no podemos sustituir la naturaleza, no podemos ser máquinas. Nosotros tenemos que volver al humanismo, porque no hay otra. ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Qué es lo que no es humanismo? Nosotros somos seres humanos. Muchas gracias. Ha pasado una hora más o menos de nuestra charla y hemos hablado de prácticamente toda la historia de la música, siempre alrededor de Beethoven, y hemos hablado de la poesía, desde la poesía hasta el teatro, pasando por otros temas. Hemos hablado de la manipulación de la mente. ¿Estáis de acuerdo que abramos esa charla para el público, para la ronda de preguntas, para comentarios? Sí, muy bien. Reinhard, ¿o tenías otra cosa que querías decir? ¿Te urge algo? No, adelante. Entonces, estimado público, por favor, ahora pueden indicar que quieren hacer una pregunta o si no, pueden abrir sus micrófonos. No somos tanta gente. Adelante, quien quiera. Si quieres, Manfred, Adelante. juego. Y así dejo un poco de tiempo para que la audiencia pueda pensar mejor las preguntas. Bueno, yo antes quería agradecer a Reinhard y a Andrés su participación y sobre todo pues esta
conversación tan fructífera, donde se han tocado muchos temas y precisamente uno de fondo que, no sé, ahora que no nos oye nadie, pues que también lo podemos decir, ¿no? Cuando Manfred y yo planteamos este pequeño ciclo sobre Beethoven, incluso queríamos darle una nueva forma de mencionarlo, por eso el fan Beethoven y tratar de incluso de vincular ese nombre que evidentemente es flamenco, que es de la parte neerlandesa de Bélgica, pues el origen indirectamente español, ¿no? A través de su abuela, y de hecho una de las primeras personas con las que contactamos, que desgraciadamente no pudo participar, es precisamente Andrés Ruiz Tarazona, que lo ha mencionado Andrés, ¿no? Sí. Conocemos el capítulo que escribió en la editorial Siruela sobre este origen sorprendente, que muy pocos musicólogos conocen, al menos fuera de España, que bueno, que aunque sea evidentemente una vinculación, digamos, casual, evidentemente no quiere decir nada, pero bueno, como decía Andrés, está íntegramente unido a la historia, a los hechos históricos, ¿no? Cosa que desde luego, Beethoven no era algo baladí, ¿no? Sino que realmente a él le daba mucha importancia precisamente a la historia. Bueno, claro, a mí me surgen multitud de cuestiones, pero voy a centrarlas en también dos curiosidades. A Reinhardt me gustaría preguntarle, claro, evidentemente, él habla de un manipulador, lo que pasa que, bueno, esto me recordaba los versos de Pessoa, ¿no? El poeta es un fingidor, finge tan completamente que lo que finge es dolor, el dolor que de verdad siente, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, todos somos unos impostores, todos somos unos fingidores, pero con un fin noble, ¿no? Que se trata un poco de crear una obra de arte, ¿no? La pregunta era más bien que esto lo podemos ver claramente en Fidelio, lo podemos ver en las sinfonías, sobre todo en la última, pero es que a mí se me hace muy difícil ver eso en la obra de los cuartetos, desde luego en todo el corpus de los cuartetos y indudablemente en las sonatas. No veo a ese manipulador que tú nos has comentado, ¿no? Creo que es otro tipo de música y probablemente mucho más cercana a ese formalismo y a esa... Porque al final Stravinsky es quizá el último de los clásicos, el último de los clasicistas, ¿no? Por la música que hace, ¿no? Y creo que se acerca mucho más a cierta abstracción no programática y donde vemos quizá el músico más genuino, por así decirlo, ¿no? O sea, el músico en busca de una forma y de una nueva, un nuevo camino, ¿no? Que desde luego para mí cristalizan los últimos cuartetos, que es una puerta a la música contemporánea sin ninguna duda, ¿no? Y luego a Andrés le quería preguntar más una precisión sobre esta cuestión de la India, que me ha interesado enormemente, porque Andrés, el otro día tuvimos aquí a Arantxa Aguirre, que supongo conocerás. Sí, es amiga mía. Pues Arantxa, que acaba de hacer un documental maravilloso sobre Zurbarán, hizo en su momento un documental que se llamaba Dancing Beethoven, sobre precisamente una coreografía que había hecho Béjart de la Novena Sinfonía. Y lo que le salió a Arantxa, mucho más que una película sobre la propia coreografía, casi es un ensayo visual sobre el propio Beethoven. Realmente excepcional. Y allí planteaba una cierta dicotomía que lo vemos en Beethoven y quizá por eso tiene esta escucha a veces tan difícil, en el sentido de que es un compositor que en su música te pone constantemente en tensión, ¿no? Como en dos partes irreconciliables. Y como tú decías, Andrés, eso no es necesariamente malo. Es el signo del momento, ¿no? Y que luego, bueno, pues esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las novelas de Thomas Mann, ¿no? Esta lucha entre el Eros y el Tánatos, ¿no?
Y entonces ella planteaba precisamente cómo esa tensión luego venía seguida de momentos que se vinculaban con algo que hoy claramente podemos relacionar con lo que es la filosofía oriental, que es el principio de no intervención. Y que son, por ejemplo, movimientos como en la propia novena sinfonía, el tercer movimiento, ¿no? Donde, bueno, hay como una música que sugiere círculos, ¿no? Que son las formas perfectas en la filosofía oriental. Y yo te quería preguntar si podías abundar más, porque yo desconocía esta faceta de la India. Hablamos en aquel momento con Arantxa de esto, y en la audiencia no había nadie que supiera si verdaderamente en algún momento Beethoven había tenido contacto con algún tipo de presupuesto filosófico oriental. Y bueno, y al decirlo de la India, pues se me ha encendido la bombilla y digo, le voy a preguntar a Andrés si puede contarnos algo más de esto. Claro, posteriormente sí hubo, claro, como tú has dicho, en Wagner hubo, Schopenhauer, en fin, toda la cuestión budista fue fundamental en la parte de esa filosofía alemana, ¿no? Pero me quedó un poco de ver precisamente si frente a esa tensión irreconciliable entre opuestos, que es gran parte de sus sinfonías, había que, pues, también se le podría añadir algo que también en el propio Fidelio vemos, o sea, el famoso cuarteto maravilloso, esa música es absolutamente arrebatadora, no tiene nada que ver con la tensión entre opuestos, ¿no? Entonces, aunque civilinamente, ¿no? Pero hay una enorme armonía y una enorme... El otro día no sé dónde leía que Beethoven no había sido un melodista especialmente interesante. Digo, bueno, pues yo sí me acuerdo de unos cuantos pasajes donde diría que es un melodista muy fino y sobre todo que llega mucho al interior, ¿no? Y bueno, ahí estará todo. Perdón, Manfred, por extenderme. No, muchas gracias, Felipe. Wer möchte zuerst? ¿Quién quiere contestar primero? Bueno, ya que nadie se lanza, me lanzo yo. Sobre el contenido manipulador de los cuartetos y sonatas. Bueno, que esa era la pregunta de Reinhardt. Los cuartetos y sonatas son esa cosa maravillosa que inventó la música germánica, que es música absoluta, ¿no? Música absoluta, música que es solo música. Aquí no hay mensaje del autor, pero es que hay otra cosa que es el usar el lenguaje de la tonalidad funcional para crear algo que es emocionalmente envolvente. Hay una épica del yo. En la música que inventa Beethoven es una música que tiene que ver con el deseo de lograr algo y la resolución. Y es algo que habla directamente, es a lo que se refería Ortega cuando decía que cuando oímos a Beethoven estamos oyendo nuestra vida. Es una música que se basa sobre todo en el deseo. En Mozart hay una frase perfectamente organizada en compases, en grupos de 4 y de 8 compases, que comienza y termina. En Beethoven lo que él hace es que esa frase no termina, sino que modula, va a otra tonalidad, y va a otra tonalidad, y a otra, y a otra. Esa música del deseo, por supuesto, ya estaba en Mozart y en Haydn, porque es parte del lenguaje tonal, es parte del lenguaje de la tonalidad funcional, pero en Beethoven adquiere una importancia fundamental. Y esa música del deseo es el deseo del yo. Es la creación de un sujeto, un yo interior, individual, que tiene una lucha, que es la lucha de conseguir lo que desea en este mundo, de luchar contra el destino, etc. Y esa lucha la vemos también en las sonatas y también en los cuartetos, porque es la esencia de esa música. Eso es lo que normalmente llamamos música romántica. La encontramos en Schubert, la encontramos en Schumann, la encontramos en Tchaikovsky, en Chopin, la encontramos en Liszt, la encontramos en todos los románticos. Sobre la India,
sobre la India, bueno, yo tengo un gran cariño al documental Dancing Beethoven de Arantxa Aguirre. Arantxa, pues es amiga hace muchos años, yo adoro sus películas, me gusta mucho. Ella estuvo siguiendo al ballet de Bellar durante años y tiene varias películas, varios documentales sobre ellos. Y el documental sobre Beethoven es realmente es maravilloso, sobre todo por lo que dice del compositor, lo que dice de Beethoven. Y es, creo que, uno de los grandes ejemplos de la influencia de Beethoven en la cultura española. ¿Tenía relación Beethoven con la India? Desde luego que sí. Beethoven le interesaba mucho todo tipo de culturas. Igual que, como decía antes, tenía en su estudio copiado una frase de un templo egipcio, un himno a Isis, de un templo de Sais, también tenía citas copiadas de los Vedas, citas copiadas de Kalidasa, el dramaturgo indio, autor de Shakuntala, y a Beethoven le interesaba mucho el pensamiento indio, lo que pudo conocer, igual que le interesaban los griegos, y le interesaba Plutarco, y le interesaba desde luego, formalmente era católico, fue educado como católico. Toda esa espiritualidad, digamos, que no es dogmática y que busca una espiritualidad universal. Yo, en Alemania, toda la cultura alemana de esa época, hay un gran interés por Oriente. En el diván oriental-occidental de Goethe, en Schopenhauer, desde luego, ¿no? Los Upanishads son la base de la filosofía de Schopenhauer. Y desde luego, pues, Nietzsche se va a Zaratustra, Max Müller traduce los Upanishads, etc. Se estudia el sánscrito, hay un gran interés. Si esto influye en Beethoven, es curioso, porque uno de los libros que yo traía aquí, que es este libro de Xavier Well, Xavier Well es un director de orquesta y gestor cultural importante, y hace unos años, después de una gran carrera como él ha creado, por ejemplo, el Festival Música de Hoy y el Festival Ópera de Hoy en Madrid, ha creado pues se han encargado muchas óperas nuevas para este festival. Xavier Well decidió escribir esta novela, que se llama La música de la memoria, y en esta novela, en realidad, es una serie de capítulos centrados en una serie de compositores. El primero de ellos es Beethoven. Y en esta falsa novela, Beethoven está en su lecho de muerte y está hablando con Schubert. Beethoven ha leído El viaje de invierno de Schubert, le ha parecido una música fascinante, y entonces le pide a su amigo Schindler, por favor, que busque a Schubert, y entonces se pone a hablar con él. Y entonces le dice lo siguiente: yo aprendí de los grandes maestros de la filosofía hindú que la percepción del tiempo, tal y como la experimentamos en Occidente, es falsa. Un gran engaño que nos confunde y desorienta. Toda una larga vida se puede percibir como apenas un instante. Un solo minuto puede convertirse en eterno. Bueno, esto es lo que dice el Beethoven de Xavier Well, por supuesto, ¿no? Pero yo no sé, quizá sería algo que podría pensar Beethoven, porque cuando yo hablaba antes de esas ventanas, esas aperturas del tiempo, en el que el tiempo parece detenerse y uno se asoma como a otra dimensión, pues eso sería un ejemplo de ese tiempo que en un minuto llena una eternidad y viceversa, de la que habla Xavier en su libro. Muchas gracias, Andrés. Vielen Dank, Andrés. Reinhard, dürfte ich... Reinhard, ¿te puedo pasar la palabra? Otra réplica. Ich glaube, es geht nicht immer nur, Creo que es muy fácil decir eso me gusta o eso no me gusta, eso se sospecha, uno lo piensa. Al escuchar, siempre hay áreas dentro de mí, dentro de cada persona, áreas que no tienen que ver con el
querer personal o lo que uno le gusta o no le guste. O sea, no está sometido a esa sensación. Siempre hay pues cosas que no me gustan nada, pero que a pesar de eso me convencen. Y para seguir con el tema, en la música romántica y también el Beethoven tardío, también sigue siendo, se ha convertido en romántico porque de la época temprana no son obras clásicas de la romántica, sino es como una transición. Pues está pues, estudiando un poco lo que han hecho Haydn y Mozart. Beethoven apuesta por algo supremo. Los últimos movimientos de la Quinta Sinfonía están enfocadas a eso. Eso después a mí me da la sensación de que no me convence del todo. Es un fenómeno similar en Bruckner. Y para formularlo desde el punto de vista biográfico, Bruckner, la forma de sonatas, que la tiene de forma muy las usa de forma muy esquemática, las aumenta mucho, las exagera mucho. La armonía es interesante y crean estructuras aéreas con mucha fuerza. Eso es algo sobrecogedor, muy fuerte, pero no me convence del todo. Y lo biográfico, un compositor que dedica una sinfonía al emperador alemán y al siguiente a Dios, eso no es algo muy bien creíble. Y Beethoven es la oda a la alegría, todas las personas se hacen hermanos, de Schiller. Beethoven, que no tenía tan buen gusto en lo que se refiere a la literatura, quien haya conseguido una buena mujer, pero el que no haya logrado que por favor pues salga de esa unión de personas. Así que se excluyen a las mujeres y si no te comportas como lo exige la sociedad, tal como lo dice Beethoven, no tienes nada que ver. Eso es ese idealismo. La persona tiene que funcionar, tiene que encajar bien o tiene que salir de allí. Eso es lo que él acepta y eso es donde yo tengo mis dudas. Sí, esto ha sido como un trueno, ¿no? ¿Hay preguntas o comentarios sobre lo que hemos escuchado? Andrés o ¿Qué piensan ustedes, Andrés o Reinhard? Me da pena pensar en Anton Bruckner cuando dedicó su octava sinfonía al emperador. Y el emperador estaba de caza en ese momento y no asistió al estreno de la octava sinfonía. Y el pobre Bruckner pertenecía a esa cultura campesina, anticuada, desde luego, claro que le dedicaba una sinfonía al emperador y una a Dios, al querido Dios, ¿no? La sinfonía octava de Bruckner se convirtió prácticamente en su losa, en su lápida, ¿no? Estuvo años y años reescribiéndola y rehaciéndola. En fin, Bruckner representa otro tipo de neurosis, ¿no? Parece un viejecito apacible, anticuado, tímido, pero en realidad es otra forma de la neurosis del puro siglo XX, ¿no? ¿Y qué tiene de malo dedicar una sinfonía a Dios? Es genial, es maravilloso hacer una cosa así. La sinfonía está sin terminar, lógicamente. ¿Quién puede terminar una sinfonía dedicada a Dios? Das war der andere. Esto ha sido
el otro golpe de timbal. Y si nos permiten, son casi ya las 9, estamos aquí 1 hora y media, y si no hay más preguntas o más comentarios, entonces yo pues quisiera despedirles y darles las gracias por nuestra parte. He disfrutado muchísimo estar aquí con ustedes y me hubiera encantado tenerlos aquí presentes, a ustedes los invitados y también el público. Y si me lo permiten, quisiera terminar con un momento de Karl Dahlhaus. En sus seminarios en Berlín ha dicho, desde la romántica, esotérica y exotérica habló. Y escuchándoles a ustedes dos, se me viene a la mente lo siguiente. Por una parte, Reinhard, escuchándote a ti, yo escucho el llamamiento de la superficialidad, la objetividad del sur. Y eso es lo que Dahlhaus llama el romanticismo exotérico. Mientras escuchándote a ti, Andrés, escucho ese llamamiento al sur, la profundidad, la épica del yo, del norte. Si están de acuerdo, propongo que el siguiente debate entre ustedes lo aplacemos para otra jornada, otra tarde, y seguro que los vamos a invitar otra vez. Estoy seguro de que Felipe estará de acuerdo con eso. Creo que en 2024 viene otro centenario. Creo que en este caso de la muerte de Beethoven. Así que, bueno, dentro de 4 años podemos vernos. Wunderbar. Und vielleicht auch früher. Ich sage auf jeden Fall, Andrés, muchas gracias. Pues te digo, Andrés, muchas gracias, Reinhard, muchas gracias a ti también y a todos ustedes y vosotros, queridos amigos, que hayáis venido a esta velada sobre Beethoven. Gracias por asistir, por su paciencia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.